Ok, entonces esta es una de las preguntas. Las preguntas vienen en orden aleatorio. Algunos les pudo haber tocado al principio, otras hasta el final. Pero en general, dice, ¿cuál es el valor del incremento de esfuerzos para z igual a 10 metros? Si se tiene un valor de influencia de 0.25 a esa profundidad y una presión de contacto en la superficie de 5 toneladas por metro cuadrado. ¿Cómo calculábamos? Bueno, vamos a empezar con, habíamos dicho que teníamos la profundidad z y este sería un valor de influencia, ¿no? Es decir, que a esta profundidad, más bien, cuando z es igual a 0, estamos aplicando una cierta carga. Y se presentaba una atenuación de esfuerzos. La influencia, ¿qué unidades tiene? ¿Es adimensional? Exactamente, la influencia es adimensional. Entonces, tenemos una descarga tal que al final tenemos una presión de contacto igual a 5 toneladas por metro cuadrado. Entonces, ¿cuál sería el incremento de esfuerzos? Se multiplica. La influencia por la sobrecarga. Sería 0.25 por 5. ¿Cuánto les da? Sería 0.25 a 1.25. Esta era la respuesta, 1.25. ¿No hay dudas? Entonces no tiene nada que ver la profundidad. No, de hecho, en esta y en otra pregunta que igual dice que un estrato a tal profundidad tiene un incremento de tanto, ¿cuál tendría que ser el valor del espesor? O algo así, no recuerdo exactamente, era la pregunta que estaba antes. Igual son datos que, digamos, yo los meto ahí para nada más confundirlos a ustedes. ¿Dudas? No, ya no, profe, gracias. Okay. Entonces, vamos a continuar con lo que... Yo, profe, bueno, Sí. no tengo duda, más bien si podría mostrarme luego las preguntas. Es que al momento de hacer el examen tuve problemas con mi máquina y se me reinició y me faltó contestar una pregunta. Entonces quería ver si lo podía mostrar ahí. Okay. No sé cuál fue la pregunta. Ahí está, le tomo una captura rápida, profe. Ya, gracias. Ok. Por ejemplo, esta de aquí, ¿cuánto se deforma el estrato de acuerdo a lo siguiente? Era pues prácticamente nada más despejar el espesor, más bien calcularlo, y tenemos todos los datos. De aquí, que cuál es el valor de deformación elástica para uno de ellos, que era la inversa. Aquí lo tenían que leer gráficamente. Y pues yo digo que era el que era un poco más tardado, pero los demás eran prácticamente algunas multiplicaciones o divisiones. Profe, yo me confundí al leer la gráfica. No supe, como que me perdí, no supe cómo leer los datos. Ok, ¿Me podría explicar eso, por favor? sí. Lo voy a hacer un poco más. Esta sería nuestra curva de esfuerzo de formación. Lo voy a anotar en otra diapositiva mejor para mencionar aquí esto.
Entonces, esta era nuestra curva esfuerzo de formación. Y pues tienen que calcular el módulo de elasticidad al 50%. Lo que tenían que calcular, bueno, el módulo de elasticidad se calcula como el esfuerzo al 50%. Lo voy a anotar mejor con letra más grande. El esfuerzo al 50% y leemos la deformación al 50%. ¿Sí? Entonces, ya sabemos cuál es nuestro punto máximo, que en este caso es como aproximadamente 0.39. ¿Ok? Entonces, el esfuerzo al 50%, ¿cuál sería? Sería igual a 0.39 entre 2. ¿Cuánto les da? 0.195. Kilogramos sobre centímetro cuadrado. Vamos a nuestra gráfica. Leemos cuál es el valor de 0.195 y lo extendemos hacia la vertical. En este caso, nuestra deformación al 50% es igual a 1.2. 1.2, pero está en porcentaje. Entonces sería igual a 0.012. ¿Sí? Con esto ya obtenían el módulo de necesidad al 50%. Queda igual a 0.195 entre 0.012. ¿Cuánto les da este valor? 16.25. 6.25 kilogramos sobre centímetro cuadrado. ¿Dudas? No, profe, muchas gracias. Okay. Profesor, Sí. yo hice ese procedimiento, pero a mí me dio 18 punto y algo porque yo utilicé 0.011 y 0.19. ¿Está bien? Sí, no hay problema. De hecho, o sea, si llegan a un valor similar, 0.15 o algo así, por el hecho de que es gráfico y aparte no tienen ustedes los valores con los que pudieran obtener algo más preciso, no hay problema. Pero si llegaron a esta conclusión, alrededor de 15, está bien. Gracias. Les iba a comentar, por ejemplo, para estas curvas de esfuerzo de formaciones para los materiales como lo que es el acero y el concreto, tienen una cierta rama donde se comportan elásticos. Elásticos. ¿Sí? Que es algo que igual lo vimos antes de que empezara toda la situación de paro, donde le aplicamos una carga y esta va a ser proporcional en todos los puntos. ¿Sí? Y si le quitamos esa carga, pues se tiene que regresar a ese mismo punto porque es un material elástico, es como un resorte. Entonces lo estiran y lo regresan, así, lo estiran y antes de que llegue a su punto plástico, tiene que regresar a su punto original. Pero si lo estiran de más, ya llega un punto plástico donde ya no se va a recuperar. ¿Sí? Entonces hay que, bueno, para el suelo, si bien no es completamente elástico el comportamiento, se considera que más bien, se lee el módulo de elasticidad, pero al 50% de la curva de esfuerzo de formación, porque si lo tomamos al punto máximo, no nos va a dar este valor. De hecho, si hay varios que igual consideran el módulo secante, o el módulo al 50%, o el módulo total, o el módulo tangente, en fin. Entonces, cada uno tiene sus diferentes aplicaciones, pero nosotros vamos a ocupar en la clase el módulo al 50%. ¿Sí? Pero esto es de mecánica de materiales, que si lo vieron, se obtiene de esta manera. Esfuerzo entre deformación. ¿Dudas? Ok.
Entonces, habíamos visto la clase pasada la consideración de las zapatas corridas. Bueno, primero revisamos las zapatas aisladas como las teníamos planeadas, considerando que tendremos colindancias en la parte norte y en la sección, bueno, en todas las secciones teníamos colindancias, mejor dicho. No sabemos las direcciones, simplemente sabemos que tenemos colindancias en todo el perímetro del predio. Entonces, nuestras zapatas que teníamos ideadas para los puntos extremos o perimetrales se veían restringidas por la parte de esas mismas colindancias, que al final nos resultaba esta configuración, donde el dado y la columna reposa de tal manera y la losa de la zapata queda dentro de la huella del edificio, ¿sí? Pero habíamos visto que esa descarga nos provocaba una cierta excentricidad. Esa excentricidad teníamos que tener cuidado principalmente para evitar la pérdida de contacto. Vimos que son acciones un tanto diferentes. En una condición de una zapata completamente central, teníamos la descarga vertical y la reacción del suelo. Cuando apareció un momento de volteo, teníamos un incremento en unos puntos y un decremento en otros puntos, ¿sí? Entonces, si nosotros al diseñar con una zapata con una excentricidad permanente, lo que tendríamos que buscar como una condición mínima en una condición estática era de que nuestra zapata todo el tiempo esté en contacto, ¿sí? Porque no sería, digamos, ideal que en condiciones permanentes nuestra área de contacto se viera reducida, ¿sí? Digamos, si vas a meter una zapata de no sé, 3 metros, pues da lo mismo si a lo mejor a los 2 metros ya pierde contacto, ¿sí? Entonces tendríamos que revisar esta condición y lo que hicimos fue igualar la parte del incremento de descargas producida por el momento y igualándola con la presión de contacto. Primero lo comparamos con la condición inicial, aumentándolo de 1,4, más bien zapatas de 1,4 por 1,5, de acuerdo a la relación de momentos en una dirección con respecto a la otra, y obteníamos que al final no eran iguales la presión de contacto con el decremento que se generaba. Cambiamos la relación de B con L, manteniendo la misma presión de contacto, y obteníamos que con una zapata de 0,7 de B por 3 metros de L, no lográbamos aún así que las zapatas tuvieran contacto todo el tiempo, ¿sí? A pesar de eso, vimos que las zapatas corridas las podíamos definir de una manera, por ejemplo, si la relación entre el área de las zapatas con respecto a la huella del edificio, en una relación entre un 50 y 30%, podríamos optar por zapatas corridas, esa de manera práctica. También nosotros vimos que si tenemos una separación entre zapatas no muy amplia, lo que podríamos hacer era optar por zapatas corridas. Ahora, si dicen, pues, aún así me sigue convenciendo, me sigue saliendo más económico obtener zapatas aisladas, revisamos esta condición de excentricidad permanente y vemos que probablemente se junten una zapata con respecto a la otra. Ahora, les había dicho que íbamos a calcular la condición de la zapata 2, respetando, más bien, sin importar de qué tamaño nos salía la zapata, ¿sí? Entonces, vamos a hacerlo rápidamente. ¿No hay ninguna duda aquí? Entonces, tendríamos nuestra zapata de un ancho B y nuestra descarga Q. ¿Quieren que le metamos la parte del dado y realmente considerar la descarga donde cae en el centro? ¿O lo seguimos manejando como que la excentricidad es igual a un medio de B? Con el dado. Ok.
Entonces vamos a considerar un dado de... ¿Cuántos niveles tiene el edificio? Dos, tres, cuatro. Debe tener columnas mínimo de unos 35 por 35. Entonces, vamos a dejarle que la columna, bueno, el dado sea de 0.45, de 0.5. Recuerden que estas secciones las tendremos que revisar siempre con las descargas estructurales. No podemos proponer anchos de dados si no tenemos las descargas puntuales ni el tamaño de la columna que se va a apoyar. Entonces, será igual a 0.5. Nuestro centro de línea, nuestro centro de gravedad de la zapata será igual a 1/2 de B. Entonces, nuestra excentricidad, ¿a qué igual sería? ¿Cómo calcularíamos excentricidad? Pues por lo menos sabemos que de aquí a este punto son 0.25. ¿Sí? Y de este punto a este punto son B medios. ¿Sí? Entonces, nuestra excentricidad será igual a B medios menos 0.25. ¿Están de acuerdo hasta aquí? Ahora, teníamos una descarga vertical de 34.32. Y bueno, vamos a considerar primero el ancho B con la que teníamos 1,4. Vamos a ver qué tanto nos cambia un punto con respecto al otro. Pero vamos a calcular también lo que sería la presión de contacto. La presión de contacto es la descarga vertical entre el área más el peso de la cimentación. Habíamos dicho que el peso propio de la cimentación es igual a 4 toneladas por metro cuadrado y el área será igual a B por L. Entonces, si mantenemos una B por L igual a 1.4 por 1.5, ¿cuánto les da? En el valor, ¿cuánto sería 1.4 por 1.5? 2.1. 2.1 metros cuadrados. Entonces, la descarga Q es igual a 34.32. Ahora, si nuestra presión de contacto será igual a 34.32 entre 2.1 más 4. ¿Cuánto les da? 20.34. Toneladas sobre metro cuadrado. El delta QX, que habíamos dicho, era igual a 6 veces el momento entre B cuadrada por L. Entonces, el momento de volteo será igual a la descarga vertical por la excentricidad que estamos generando. Entonces, nuestro momento de volteo será igual a, el ancho B sería 1.4. No, de hecho aquí es al revés, 1.5. B es igual a 1.5 y L es igual a 1.4. Entonces,
No, pues sí está como un pequeño punto. Punto 4 metros y L es igual a 1.5 metros. Entonces, ahora sí, la descarga vertical 34.32 por B medios, que sería igual a 1.4 entre 2 menos 0.25. 15.44. 0.44 toneladas por metro. Entonces, vamos a calcular el delta QX igual a 6 veces el momento, que sería 15.44, entre B cuadrada, que sería 1.4 cuadrado, por 1.5. ¿Cuánto les da? $31.52. 31.52. Ok. Toneladas por metro cuadrado. Entonces, vean que no es igual una condición con respecto a la otra. A lo que me refiero es de que la descarga vertical, en una condición estática, no se mantiene por lo menos en toda la presión de contacto, en toda la zapata. A ver, vamos a calcular la Q máxima que se generaría y la Q mínima. La Q máxima será igual a Q más delta QX. Sería 20.34 más 31.52. $1.86. Entonces, 51.86, respectivamente tonelada metro cuadrado, y el Q mínimo será igual a Q menos delta QX. Entonces sería igual a 20.34 menos 31.52. ¿Cuánto les da esto? Menos 11.18. Oh, 18. Entonces va a haber un punto donde ya no va a tener contacto nuestra zapata y pues va a haber una sección donde no esté trabajando, ¿sí? Entonces por eso es lo que les comentaba, que hay que mantener que por lo menos por el punto tenga una distribución de contacto. ¿No hay dudas hasta aquí? El 51.86 es la zona donde se levanta. No, al revés. Sería el punto más esforzado. Como que se hunde. Exactamente. Ok. También hay que revisar que esta Q máxima sea menor que nuestra capacidad de carga. Vamos a estimar de una vez cuál sería nuestro factor de seguridad.
será igual a la capacidad de carga última entre nuestra presión de contacto máximo. La capacidad de carga última que teníamos es de 61. Permítanme. 64.31. .31 entre los 51.86. ¿Cuánto es? $1.24. ¿Sí? Vean que ese factor de seguridad se ve muy reducido. O sea, es condición estática. Tenemos una sección de la zapata que no está trabajando completamente. Y por segundo punto, tenemos un factor de seguridad bajo para la condición estática, que si le sumamos la condición dinámica, es decir, la parte por sismo, pues ni de chiste nos va a pasar. ¿Sí? ¿No hay dudas? ¿Ya copiaron esto? Profe, entonces, ¿dónde ocurre la pérdida de contacto? Ah, Como si no quieres, entendí. calculamos. Y si quieres lo calculamos. Tendremos un ancho B, donde tenemos una cierta distribución de esfuerzos lineal. ¿Sí? Entonces, nuestro ancho B es a 51.86 más 11.18. $63.04. Y nuestra pendiente X para 51.86. Es 6304. 6304. Nuestro ancho B igual a 51.86 para nuestro X. Entonces, nuestro ancho B es igual a 1.4. Entonces sería 63.04 entre 1.4. ¿Cuánto les da esto? Primero. 45.02. 45.02. Entonces, ahora esto sería igual a 1.86 entre X. X es igual a 51.86 entre 45.02. 1.15. 1.15. ¿Sí? Es decir, que a partir de 1.15 metros, nuestra zapata ya no está trabajando.
tenemos entonces 25 centímetros de más de nuestra zapata que no está ejerciendo ninguna labor. Entonces, digamos, esto que acabamos de hacer hasta nos da una cierta idea, ¿no? Pues podemos limitar que nuestro ancho B no rebase este 1.15. ¿Todas? ¿No? ¿Ya lo pusieron? Ya. Ya. Ok. Vamos a hacerlo un poco más, digamos, analítico y vamos a dejarlos todo en función de B. Vimos que, por ejemplo, cambiando nuestra excentricidad, disminuyéndola a 25 centímetros, teníamos un delta QX de 31.52 y cuando lo consideramos como un medio de B, teníamos una presión de contacto igual a 49.02. Digamos que esos 25 centímetros, pues sí estaban pintando algo. ¿Sí? Entonces, vamos a considerarlo como lo tenemos aquí en esta última diapositiva para el caso final. Entonces, de manera general, ahorita les voy a explicar una consideración que no estamos haciendo para este tipo de zapatas. Pero imagínense que, por ejemplo, quieren construir una barda y lo más seguro que esa barda van a tener que meter algún tipo de zapata de colindancia, como la tenemos aquí. Ese sería un caso más real hacia este tipo de consideración que estamos haciendo. Ahorita voy a explicarle por qué hay algunos asegúnes. Entonces, nuestra excentricidad es igual a B medio menos 0.2. Tenemos que nuestro momento de volteo es igual a la presión de contacto, más bien la descarga, por nuestra excentricidad. Al final resulta A. Y delta QX es igual a 6 veces el momento de volteo entre P cuadrada por L. Tenemos que nuestra presión de contacto Q es igual a la descarga vertical entre B por L más nuestro peso de la cimentación. ¿Sí? Tenemos que B por L es igual al área y para mantener la misma presión de contacto vamos a dejar el área igual a una constante. Va a ser igual a 2.1 metros cuadrados. ¿No hay dudas hasta aquí? Entonces L será igual a 2.1 entre B. ¿Sí? Okay. Entonces, tendremos que nuestra consideración inicial, por nuestro punto de referencia, tenemos que la descarga de la reacción es igual a Q más la excentricidad que estamos generando en el momento de volteo, delta Q, sea igual a 0 para nuestra condición más desfavorable. Entonces Q más delta Q X igual a 0.
Vamos a escribirlo todo de una vez. Esta Q, descarga vertical entre B por L más S de la cimentación más 6 veces el momento de volteo, que sería la descarga vertical, por B medios menos 0.25 entre B cuadrada por L. ¿Sí? No hay ninguna duda aquí. Y esto tiene que ser igual a 0. Vamos a empezar a escribir datos. U es igual a 34.32. La cimentación es igual a 4 toneladas por metro cuadrado. Y L es igual a 2.1 entre B. Entonces vamos a empezar a escribirlo. Q que sería igual a 34.32 entre B por L. B, vamos a dejar L que tenemos aquí, 2.1 entre B. 4 más 6 veces 34.32 por B medios menos 0.25 entre B cuadrada por L que es igual a 2.1 entre B. Igual a 0. Estas veces se van. Esta vez se va. Y al final esta B con esta B también se va. ¿Sí? ¿Estoy yendo algo? ¿Por qué? La descarga Q que me equivoqué por aquí, pero si no ya no nos daría, o sea, se hace cero automáticamente. No creo que la estaba haciendo, pero como que me equivoqué. A ver, ¿no ven algún error ustedes? Yo encontré un error en la resta. En la resta no se cancela la B del denominador. ¿Cuál? Ah, tienes razón. Sí, sí, tienes razón. Está aquí. Por acá. En el numerador no se va con el del denominador. Tienes razón. Gracias. Entonces, quedaba como B cuadrada, B, esta vez se va, esta vez se va. Ahora sí, sería 34.32, 2.1, 4, y aquí hay que configurar. El problema aquí es que es menos delta X. Entonces, menos 6 por 34.32, ¿cuánto les da? $205.92. 105.92
entre B por 2.1. Esto, que sería 2.1 por B. Y ahora sí por B medios menos 0.25. Este igual, ¿cuánto sería 34 entre 34.32 entre 2.1? 4. Una vez esto lo agrupamos. 16.34. 16.34. Ah, no, esa es la división de 34.32 entre 2.1. Ah, ok. Más 4 serían 20.24. ¿Sí, no? Todo esto. Agrupar esto y esto de aquí. Será igual a 205 por B medios, bueno, entre 2, ¿cuánto les da? Sería 105, 106 punto... ¿Cuánto les da? 102.96. 102.6 B entre 2.1 de B. Y ahora sería más 0.25 por 205.92. 51.48. 1.48 entre 2.1 de B. Así ya. Aquí era el error que se estaba yendo. Se van las B's. Y ahora sí. Sería 20.34 menos 102.96 entre 2.1. ¿Cuánto le da? 49.03. ¿Otra vez? ¿Cuánto le da? Ya todo es menos 28.68. De aquí, todo esto. Ajá. Menos 28.68. Sí. Ok. Lo hacemos positivo y lo dejamos en 51.48 entre 2.1b. ¿Cuánto me dijiste, perdón? 21.68. 28.68. Ok. Esto es igual a 51.48 entre 2.1 de b. Ahora sí, b es igual a 0.48 entre 28.68 por 2.1. ¿Está?
0.85. 0.85 metros. Esa sería nuestra condición de que el ancho B mantiene un contacto sobre todo el ancho, valga la redundancia. ¿Sí? Entonces, vamos a calcular cuál sería la presión de contacto. Más bien el factor de seguridad. Si estábamos manejando un área de contacto similar y constante durante todo la selección de B, sería igual a 20.34. ¿Y cuál sería el incremento delta Q? Exactamente. Hemos dicho que van a ser iguales. El Q máximo, entonces, sería igual a 20.34 por 2, serían 40.64. Entonces, la sería igual a 64.21, que era nuestra capacidad de carga última, entre 40.68. ¿Cuánto les da? 1.58. 1.58. ¿Sí? Vean que si tenemos una condición, bueno, habíamos visto que en condiciones estáticas, sin excentricidad, nuestro factor de seguridad era de 3, el recomendado. Si teníamos una excentricidad provocada por el momento de volteo, se disminuía a 1.5. Ahora, en una condición estática tenemos esta excentricidad. Si le añadimos el momento de volteo, pues nos va a incrementar más la excentricidad, más las presiones, y va a haber un punto donde probablemente no nos cumpla con la capacidad de carga referida a la zapata. ¿Sí? Primero, ¿ya copiaron esto? Ya. Entonces, ¿qué podríamos hacer para que nos ayude, bueno, algún elemento que nos ayude a distribuir esas cargas o a disminuir esa excentricidad? Me voy a explicar. En otros cursos, cuando, digamos, tenemos un poco más de tiempo, les dejaba probablemente se los dejé de examen, no estoy seguro, pero les había dejado un ejercicio donde tendríamos una zapata y en esa zapata llegaba una tubería a un cierto ángulo y salía hacia otro ángulo. ¿Ok? Entonces tendríamos que calcular, bueno, calculábamos lo que era el cortante basal en una dirección, bueno, las fuerzas resultantes en una dirección y otra dirección, y con eso obteníamos los momentos de volteo y las presiones. ¿Ok? Pero digamos que el dado de entronque de la misma tubería provocaba una cierta descarga importante sobre la zapata. Es decir, que si la dibujábamos de esta manera, en planta podríamos tener el centro de cargas del dado aquí. Y por las fuerzas que se generaban, a lo mejor caían las fuerzas resultantes en este punto. ¿Sí? ¿Qué se les ocurre hacer para que la fuerza resultante caiga en el centro de líneas de la zapata? Si el dado produce una descarga muy grande, ¿qué podrían hacer ustedes? ¿Colocar un contrapeso? Exactamente. A lo mejor no colocar el dado en el centro, colocarlo un tanto a la izquierda, derecha, de tal manera que ahora el centro de cargas coincida con el centro de línea y evitamos esa excentricidad. ¿Sí? ¿Sí me expliqué con esto?
porque son fuerzas permanentes. El dado, si es un buen entronque, nos ayuda a evitar esa excentricidad permanente, provocando un lastre, como dices compañero, del otro sentido, para que ese centro de cargas se concentre en el mismo centroide de la zapata. ¿No hay duda con esto? Y por ubicar su posición es hacer suma de momentos, ¿no? Exactamente. La suma de momentos de las fuerzas resultantes y del dado. Digamos, este sería un ejemplo muy didáctico y muy fácil de visualizar qué podríamos hacer en dado caso si tuviéramos una excentricidad, ¿sí? Porque la ubicación del dado, nosotros podríamos jugar con esa posición. Pero ¿qué pasa con una zapata como la que tenemos en este caso de estudio? ¿Podríamos mover el dado? Pues no, porque nos está limitando nuestra geometría del predio. Nuestra geometría del proyecto nos dice, tienes colindancias en el lado izquierdo, derecho, y en la parte norte-sur, o como lo quieran ver ustedes. Entonces, no podemos ampliar ni mover esa zapata. Lo que se hace para disminuir esas excentricidades que tendremos permanentemente vamos a imaginar que tenemos nuestra zapata de este sentido. Y del otro lado tenemos una zapata, pero esta sí es central. ¿Sí? ¿Qué podremos hacer para que este momento de volteo no se llegue, más bien pues al revés? Este momento de volteo que se está generando no afecte y que genere una pérdida de contacto, o si la genera sea menor. ¿Qué se les ocurre hacer? ¿Qué podrían hacer para que no trabajen individualmente los elementos? ¿Cómo? Pues normalmente lo que se hace es colocar una trave de liga. Si colocamos una trave de liga, ese momento de volteo que se está generando en nuestra zapata, esta trave nos va a ayudar a distribuirla y que no se genere tal excentricidad. ¿Sí? Que el momento de volteo se disminuya en este punto de tal manera que la excentricidad sea menor. ¿Dudas? ¿Para qué más nos ayudaría esta trave de liga? Recuerden que las presiones de contacto que se tienen aquí no son iguales, a pesar de que tratamos de que sean similares, por volteo puede que no nos cumplan, entonces aumentar unas secciones más con respecto a la otra. En condiciones estáticas, a lo mejor la zapata central va a tener una presión de contacto mucho menor que con respecto a esta de colindancia. ¿Sí? Entonces, la presión de contacto que nos conlleva en la parte de asentamientos. Si la presión de contacto es mayor, tenemos deformaciones mayores con respecto a este punto.
Esta misma trave de liga nos va a ayudar a disminuir esos asentamientos diferenciales. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Pero, digamos, la manera correcta de diseñar estas traves será mediante la interacción sobre la estructura, que espero que veamos ya la próxima semana. ¿Sí? Pero de manera general, quédense con esa idea. Podemos optar por unas zapatas de colindancia, pero tendremos que implementar la parte de interacción sobre la estructura. Si no, vean todo, si no consideramos la parte de interacción sobre la estructura, nos provoca unas grandes excentricidades, pérdida de contacto de la zapata, que a la vez puede provocar asentamientos en la misma edificación, por fractura de muros, en sí. Pero va a haber unos puntos o algunas estructuras donde no van a poder colocar traves de liga. Imagínense que les dicen, quiero que me construyas una barda, algo sencillo, ¿no? ¿De qué tamaño va a ser el ancho de la zapata? Ven que, como acabamos de ver, el muro no solamente va a depender, más bien el ancho de la zapata no solamente va a depender de la descarga del muro y de la capacidad de carga, sino que también ya está en juego la parte de la excentricidad. ¿Sí? Tendremos que calcular cuál sería ese ancho de la zapata para esa barda de cimentación, bueno, esa barda de colindancia que vamos a meter. ¿Sí? Entonces, vean que sí es un tanto laborioso, complicado, pero hay que considerar varias cosas. No solamente se rige por capacidad de carga, que si algunos de ustedes ya trabajan o han trabajado, o si les gusta la parte de geotecnia, van a estar muy familiarizados con que a pesar de que la estructura y la cimentación tienen una relación muy estrecha, pues el estructurista y el geotecnista trabajan por separado. Entonces, para el estructurista, lo único que existe es capacidad de carga. Es solamente eso. Sin embargo, vean que tenemos que tener en cuenta la parte de deformaciones, excentricidades y todo eso, para poder decir, tu cimentación la podemos mejorar haciendo esto o algo así. ¿Sí? No solamente es capacidad de carga. ¿Dudas? Profesor, ¿Sí? ¿podría repetir lo de los signos que tiene ahí? Q es mayor y delta es menor. Ok. Bueno, les había comentado que el momento de volteo lo podemos distribuir por la trave de liga. Pero si teníamos, digamos, decidimos no colocar esta trave de liga, y si recuerdan el ejercicio primero que hicimos, como en las zapatas centrales se concentra más descarga, nos demandaba por volteo una sección mayor. Entonces, al final obteníamos una presión de contacto mucho menor con respecto a lo mejor las de colindancia, que el momento de volteo que se generaba era menor. ¿Sí? Esa presión de contacto permanente, si lo convertimos a deformaciones, vemos que se deformaría mucho menos la zapata que tiene una presión de contacto. De hecho, aquí también está al revés. La presión de contacto es menor. Está al revés. Si aumentamos el área, la presión de contacto es menor. Con respecto a este punto, entonces la deformación tiene que ser mayor en este punto y la deformación tiende a ser menor en este otro. Sí, me había equivocado en los signos de la deformación.
Entonces, entre mayor sea la presión de contacto, mayor es la deformación. Y es algo que les había comentado, si no mal recuerdo, que hay que tener en cuenta esto para las cimentaciones. Que el asentamiento diferencial que se llegue a generar en un punto con respecto a otro no exceda a lo que nos marcan por reglamento. Es decir, que delta T entre la longitud sea menor o igual que 0.204 para estructuras de concreto. Y de 0.202 para estructuras de mampostería. Y de 0.206 para estructuras de acero. Esto de manera general, si revisan las normas, se basa también a cierto número de niveles. Esta ecuación o estos factores cambian un poco. ¿Sí? Pero de manera general lo podemos estimar así. ¿Dudas? ¿No? ¿No hay dudas? ¿Ya copiaron esto? Ya. Entonces, vimos ya lo que eran las zapatas aisladas. Vamos a ver cómo tendríamos que diseñar lo que serían las zapatas corridas. Permítanme. Ok, estas eran nuestras áreas tributarias que ya teníamos nosotros. Entonces hay que considerar de acuerdo a la distribución de ejes que teníamos, ¿sí? Entonces, teníamos nuestra planta en la estructura. Encontraba el eje A, B, C y el D. Entonces, aquí teníamos este tipo de configuraciones donde nuestra área tributarias generadas eran el área tributaria 1, que se generaba el área tributaria 2, el área tributaria 1, el área tributaria 2, el área tributaria 3, el área tributaria 2 y esto en espejo. ¿Okay? Entonces vean que al final de 3 zapatas aisladas que nos podían resultar, ahora considerando las aparte de las cimentaciones, bueno, de las zapatas corridas,
pues nos resultaría solamente dos, la que sería sobre el eje A y D y la que sería sobre el eje B y C. Entonces vamos a calcular ya ahora sí lo que serían las descargas totales y ver de cuál ancho tendría que ser nuestra zapata. No hay dudas en cuanto a lo de las consideraciones por volteo de la zapata de distancia. Tiene sus limitantes, por eso es que hay que tener cuidado de qué tamaño tiene que ser esa zapata, porque si no, da lo mismo si propones una zapata de 4 metros, solamente van a trabajar los metros. Entonces, okay. El área total, bueno, el área de la zapata, okay. Tributaria de la zapata 1 será igual al área tributaria y aquí sería 2 veces la zapata 1 más el área tributaria zapata 2, la área de la zapata 2 será igual a 2 veces la área zapata 2 más una vez el área tributaria zapata 3. Si lo transformamos a descargas, la descarga de la zapata 1 será igual a 17, bueno, 2 por 17.16 más 34.32. ¿Cuánto les da? $68.64. Y la segunda, ¿cuánto les da? Serían 127.28. 137.28. Entonces, estas serían nuestras descargas. Ahora, recuerden que la capacidad de carga que habíamos estimado era para una zapata aislada, ¿sí? La ecuación de capacidad de carga tiene unos ciertos factores de forma. Esos factores de forma depende si nuestra zapata es corrida, es aislada, si tiene una forma circular, en fin. Entonces, tendríamos que cambiar esos factores de forma. Vean que sí cambian, digamos, por ejemplo, este valor de 1,3 baja a 1, este valor de 1,2 baja a 1, y el alfa 2 de 1.8, de 0.8 aumenta a 1. Entonces, considerablemente sí es algo, ¿no? Vamos a dejar a lo mejor voy a copiar esta diapositiva para ya no copiar todos los datos. Datos que ya no nos sirven, realmente son los de la capacidad de carga con los factores no reducidos. Ya sería con factores reducidos.
Ambos los mismos factores NQ, N gamma y NC, porque esos dependen del ángulo de tensión interna, no de la geometría de la zapata. Esto también es importante. La ecuación que les estoy mostrando es sin considerar las excentricidades. ¿Sí? Hay algunos otros criterios donde si hay un momento permanente, tienen que estimar ese momento de volteo y se reduce un poco la capacidad de carga, pero en general les tiene que resultar algo similar. Son ecuaciones un poco más extensas y más complicadas, pero no funciona perfectamente. Entonces, nuestra capacidad de carga última será igual a alfa 1 por C por NC más alfa 1' por el esfuerzo efectivo a nivel de desplante por NQ más alfa 2 por 0.5 dB por gamma por N gamma. Todo esto por la densidad relativa más 0.1. Entonces, el factor alfa 1 es igual a 1, alfa 1' es igual a 1 y alfa 2 es igual a 1. Entonces, nuestra capacidad de carga última será igual a 1 por el valor de C reducido, que es 2.11, por el valor de NC, que será igual a 22, más alfa 1', que es igual a 1, por el esfuerzo efectivo, que es igual a 4.02, por el valor de MQ, será igual a 10, más alfa 2 igual a 1, por 0.5, por el ancho B, vamos a trabajar en ancho unitario igual a 1, y el valor de gamma sería 1.518, por el valor de gamma, que será igual a 7. Eso por la densidad relativa, que sería 0.47, más 0.1. ¿Cuánto les da? ¿Cuánto les da? ¿Cuál es el valor de 40 a 81. ¿Cuánto? 40 a 81. Okay. Vean cómo la capacidad de carga se reduce considerablemente. Teníamos inicialmente con una zapata cuadrada de era de 64.31. Sin embargo, se está reduciendo prácticamente un 50, bueno, como un 25%. ¿Sí? Entonces, es importante ocupar los factores de forma que corresponden a la cimentación que estamos revisando. Ahora, nuestra capacidad de carga admisible, ¿cuánto resulta? Considerando un factor de seguridad de 3.
13.60. 13.60. Toneladas sobre metro cuadrado. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Ya lo copiaron? Un momento. Profe, me perdí un poco. Esto que estamos calculando de nuevo es para una zapata corrida. Ujú. Sí. Como es una zapata corrida, los factores de forma cambian. Estos factores Y de forma. entonces lo que calculamos anteriormente de la excentricidad ya no se va a usar. No, les había comentado que, bueno, primero habíamos revisado que las zapatas aisladas que nos habían resultado, por la separación que teníamos entre ellas, era más fácil optar por una zapata corrida. ¿Sí? Después dijimos, bueno, ok, vamos a revisar primero la condición de una zapata aislada, pensando que nos vamos a conservar ese tipo de cimentación. ¿Sí? Calculamos la geometría de esa zapata considerando la excentricidad que se generaba por las zapatas de colindancia. Entonces, al ver que nuestra zapata resulta muy larga y muy ¿cómo decirlo? Muy esbelta, entonces regresamos igual a que es más fácil. Más bien, lo óptimo sería optar por una zapata corrida. Gracias. Entonces, con base en eso, ya calculamos la capacidad de carga cambiando los factores de forma. Ahora como si fuera una zapata corrida. Profe, a mí arriba la carga última me dio de 52.28. ¿Pueden checar de favor? A mí me da 52.4. 52.4 también. Entonces, ¿cuál sería nuestra capacidad de carga admisible? $17.47. Entonces, vamos a calcular el área requerida de la zapata 1. El área requerida es igual a la descarga vertical entre la capacidad de carga admisible menos el peso de la cimentación. La descarga de la zapata 1 es igual a 68.64, 68.64 entre 17.47 menos 4. Entonces, $5.09. y para la zapata 2 será igual a la descarga de la zapata 2 igual a menos peso de la cimentación. Entonces será igual a 137.28. 137.28 entre 17.47 menos 4. ¿Cuánto es?
10.19. 10.19 metros cuadrados. Ahora, normalmente partíamos de una zapata cuadrada donde decíamos que B es igual a la raíz de estas zapatas, a la raíz del área. Sin embargo, ahora como ya tenemos una zapata corrida, nuestro L es nuestro valor conocido. L es igual a 8 metros. ¿Sí? Para este caso, vemos que nuestro predio mide 8 por 10, son 6, 18. 8 por 18 metros. Entonces, las zapatas tendrán que ser de 8 metros y hay que calcular nuestro ancho B. ¿Cuánto sería para el primero? 0.64. 0.64 y el segundo. 1.27. Ok. Entonces, esta sería nuestro ancho de la zapata. Digamos, la próxima clase ya lo ajustamos a lo que tendría que ser. Pero de manera general, este sería el procedimiento. Vamos a ver qué pasa cuando metemos las traves de liga a la cimentación. ¿Sí? Cómo se comporta, principalmente en condiciones dinámicas. Y ya después, terminando la revisión por condiciones dinámicas, vemos la parte de asentamientos, que sería exactamente lo mismo. Y empezamos con la parte de interacción sobre estructura, que lo vemos en la próxima semana o a finales de la próxima semana. ¿Ok? Nos vemos el viernes. Vale, profe, gracias. Hasta luego. Gracias, profesor. Buen día.